A establecer una comunicación telefónica con quien es Alberto Barros, el padre Alberto Barros, que es el vicepresidente de Cáritas, muy ligados a todo lo que tiene que ver con la asistencia a las familias en vulnerabilidad. Padre Barros, un gusto saludarlo. Sergio y Raquel desde Canal 4 Posadas. Buen mediodía. Buenas, ¿cómo están? Tanto Raquel, Sergio, un gusto dialogar con ustedes y con toda la gente que los sigue. Para usted, estos datos que se dan a conocer con respecto a la pobreza, a la baja de los indicadores, ¿refleja lo que se ve a diario, lo que ustedes perciben desde Cáritas? No, en absoluto, en absoluto. Me uno a lo que recién decían ustedes. Basta mirar un poco la realidad para darse cuenta que esas cifras que sacan oficialmente del gobierno no tienen nada que ver con lo que se vive en el día a día, por dos motivos. Uno, por una cuestión metodológica, todos sabemos, a partir de lo que los técnicos indican, los que saben que la forma de medir la pobreza, la metodología actual, no refleja en absoluto la realidad de la gente. Se mide teniendo en cuenta la canasta básica alimentaria, básicamente, pero hay un montón de ítems que quedan al margen de la medición. Por eso, desde hace meses ya el INDEC tiene preparada una nueva metodología para medir la pobreza, más verdadera, más sincera, que incluye toda la cuestión alquileres, servicios, salud, etcétera, pero que no la están aplicando por una cuestión política, porque con una metodología realmente más acorde a la realidad, estas cifras serían muy distintas, ¿no? Así que todos sabemos que metodológicamente es una cifra irreal. Y por otro, lo que ustedes decían, la realidad, el día a día, las mismas encuestas que aparecen cada tanto nos hablan de que cada vez es más la gente y las familias que dicen que no pueden llegar a fin de mes. Hay un notable aumento, que son encuestas oficiales incluso, o que vienen de los ámbitos correspondientes. Cada vez la gente se endeuda cada vez más, que cada vez hay más morosidad en el pago de las deudas, tanto oficiales como los préstamos no oficiales, la caída permanente del consumo, un crecimiento del desempleo, cada vez menos gente con trabajo, suspensiones laborales, Claro. cierre de comercio, por donde lo mires, jubilados cada vez más pobres que tienen que elegir entre comprar mercadería o comprar un medicamento. Entonces, hablar que está bajando la pobreza en ese contexto, donde en el día a día todo se hace más difícil para la inmensa mayoría de la gente, en beneficio de un pequeño sector que se enriquece cada vez más, eso es obvio al sentido común y a la mirada del día a día que tiene la gente de a pie de nuestra patria, ¿no? Padre, y digamos, en Cáritas aumentó también la cantidad de gente que va a pedir ayuda. Uno imagina que sí, pero estaría bueno escucharlo a usted contando cómo es el tema. Sí, sí, imaginás muy bien. Por eso es muy extraño que se diga que te baja la pobreza, que ese relato falso que se nos dice hasta el cansancio, sacamos a 12 millones de gente de la pobreza, 15 millones, esas cifras que incomprobables, cuando, como bien vos decís, cada vez es más gente la que se acerca a las cáritas parroquiales, por mercadería, por medicamentos, porque te plantean que no pueden pagar el alquiler, gente que deja las piecitas que alquilaba y no sabe a dónde ir. Son situaciones del día a día y que son cada vez más. Entonces, bueno, evidentemente hay una situación que habla de una realidad muy distinta a las cifras oficiales en cuanto a una supuesta baja de la pobreza, cuando ves que hay un país cada vez más empobrecido, una clase media cada vez más empobrecida, pobres cada vez más marginados. Bueno, la realidad es muy, muy distinta a lo que dicen estos datos oficiales. De hecho, ayer la UCA, padre, también salió a cuestionar esto, ¿no? La UCA que tiene el Observatorio de Políticas Sociales, que también mide un poco de lo que es la pobreza y salió a cuestionar duramente a la estadística del gobierno. Sí, sí, de una manera muy diplomática, como son siempre estas cosas, pero sí, claramente ha dicho que no son cifras confiables, no son cifras que se condicen con la realidad, ¿no? Y un tema no menor, ya que estos días estamos asistiendo a lo que ha sido este triple crimen terrible de estas tres chicas en Buenos Aires,
y que tiene mucho que ver con el aumento de la pobreza, es el avance del narcotráfico, ¿no? Claro. Los obispos argentinos lo han dicho en un documento clarísimo hace un tiempo, con esto, ¿no? Como la ausencia del Estado en los barrios populares, los barrios pobres, ha implicado un avance notable del narcotráfico, que lógicamente, frente a un crecimiento de la pobreza, la ausencia del Estado, que ya no acompaña los programas de prevención de adicciones, el CEDRONAR como organismo nacional que acompañaba programas de prevención, rehabilitación de adicciones, todo eso lo sacaron, la falta de apoyo a los comedores, donde los chicos tenían contención afectiva, apoyo escolar, elementos deportivos, la comida, el desarme de toda esa estructura comunitaria, social, fraterna, ha hecho que hoy, en la pobreza que crece, el narcotráfico avanza con total tranquilidad, ¿no? Y ahí aparecen estas cosas como las que estamos viviendo ahora, ¿no? Que nos impactan sobremanera, pero es así, muchos chicos y chicas en su situación de pobreza encuentran en el narcotráfico salidas rápidas, obviamente engañosas, que terminan siempre en muerte, terminan en cárcel, terminan en desintegración social, pero bueno, encuentran en el negocio del narcotráfico un lugar donde poder ingenuamente salir adelante, los chicos, las familias, bueno, y todo eso tiene que ver con una pobreza cada vez más lacerante, donde obviamente aparecen estas opciones desesperadas, como puede ser el negocio del narcotráfico, donde se enganchan muchos chicos y chicas vulnerables en situación de pobreza y que siempre terminan mal, ¿no? En la calle, en la cárcel o en el cementerio. Padre, a su criterio, ¿cuál es el mal que tiene la Argentina que cada tantos años es cíclico, se vuelve a repetir, volvemos a vivir esto, que aquellos que ya tenemos un par de años ya recordamos que hemos pasado Totalmente por estas situaciones, ya hemos hablado de estos mismos temas y sin embargo cada tanto lo volvemos a vivir? Tiene un olor a 2001 esto, padre, no sé si coincide, pero es como que, salvo que el presidente tiene su vice todavía, digamos, hay una comparación con de la Rúa que es, por todos lados parece la misma cosa. No, sí, totalmente. Yo tengo 64 años, soy bastante más viejito que ustedes, ¿no? Y sí, son cosas que uno ve que se repiten, ¿no? Con la diferencia, a mi entender ahora, pues citabas el 2001, que hay un grado de crueldad y de inhumanidad realmente impresionantes, ¿no? Y yo no sé qué nos pasa a los argentinos, porque en realidad uno ve que en la mayoría de los argentinos creo que tienen conciencia de fraternidad, de que tenemos que estar juntos, darnos una mano, pero parecería que tampoco de golpe buscamos soluciones mágicas a las cosas o nos enceguecemos con algunos personajes que se presentan casi con características mesiánicas, enviados por la fuerza del cielo y de no sé dónde, y por ahí hay un sector de la sociedad que no sé, se embeleza con esas cosas de supuestos mesianismos y salvadores que aparecen por ahí, ¿no? Como decía el Papa Francisco, cuidado con esos que se presentan como salvadores y no tienen historia, ¿no? Que no hay ninguna historia detrás, nadie los avala, ¿no? Y que de golpe aparecen como salvadores y después nos pasan estas cosas, ¿no? Estos desastres, que creo que hay una cosa rara en nuestra cultura argentina. No sé si es de falta de realismo, de falta de captación de la realidad, y que de golpe uno entiende, había cosas que estaban mal, uno dice, bueno, no venimos de situaciones maravillosas, es cierto, pero a todas luces era evidente que esto iba a terminar muy mal, enriqueciendo a unos pocos y empobreciendo a una mayoría, porque son programas políticos, económicos, sociales, culturales, basados en la avaricia, basados en el individualismo, basados en el privilegio de los más poderosos, en el desprecio de los vulnerables, en el desprecio de los migrantes, en el desprecio de los que menos pueden. Digo, entonces, ¿cómo iba a salir bien algo así? Era imposible, ¿no? Pero bueno, creo que los argentinos tendremos que aprender a pensar más las cosas, y es cierto que tenemos una dirigencia política que también tiene una deuda grande con nuestro país a la hora de ponerse a la altura de las circunstancias y de volver a poner al ser humano como centro de toda preocupación política, económica, social. El ser humano en el centro,
donde nadie puede quedar afuera y todos llamados a vivir con más dignidad. Después, bueno, los políticos sabrán los caminos, los economistas, pero evidentemente tenemos que volver a recuperar un fuerte humanismo y poner al ser humano como el centro de las preocupaciones en nuestra patria, ¿no? Padre, hoy en un medio colega decía usted que es uno de los gobiernos más anticristianos. ¿Puede explicarnos por qué ese concepto? Bueno, sí, eso lo vengo repitiendo hace mucho, lo cual me ha ganado algunos enojos, inclusive dentro de la misma iglesia. Claro, por eso le pregunto, porque se presenta como pro iglesia, pro cristiano, Milei en algunas cosas. Está bastante lejos de eso. Totalmente. A ver, yo he repetido muchas veces, desde hace prácticamente 2 años, que este es un modelo en sí mismo inhumano, cruel, violento y anticristiano. ¿Cómo se puede compaginar, lo digo ahora desde el humanismo, y un verdadero cristianismo? Un cristianismo que, mirando a Jesús, es el que proponía el amar a todos sin excluir a nadie, una particular preocupación por los más pobres, débiles, sufrientes, los paralíticos, los ciegos, los leprosos. Es el Jesús que se abraza a los últimos, es el Jesús que le importa la fraternidad, el encuentro. ¿Cómo se puede compaginar ese mensaje de caridad, de compasión, de servicio, de justicia, con un programa de gobierno que desprecia a los más frágiles, que se ensaña en despreciar y complicarle la vida a los discapacitados, a los jubilados, la salud pública, a los chicos enfermos en el Garraham? ¿Cómo se puede compaginar esa crueldad, ese abandono de los más vulnerables con los principios humanistas y cristianos? No es compatible bajo ningún punto de vista. ¿Cómo puede ser compatible un proyecto político que se basa en la violencia, en el odio, en la discriminación, en el humillar al otro, en tratar a la gente más pobre como de menor calidad? Un gobierno que, lo hemos escuchado en palabras del señor presidente, nosotros somos moral y estéticamente superiores. ¿Cómo moral y estéticamente superiores? ¿Qué significa eso? Claro. Es un acto racista. Una frase nazi directamente esa. Los nazis pensaban eso. Exactamente. Entonces, ¿cómo se va a compaginar eso con una mirada cristiana de la vida? Es imposible. Un presidente que hablaba del Papa Francisco diciendo barbaridades, ¿no? Este es el demonio en la tierra, la justicia social, que es un robo, y otros calificativos que no se pueden decir obviamente por radio o por televisión, pero barbaridad. Entonces, ¿cómo una persona que se dice verdaderamente humanista, cristiana, puede avalar esto? Imposible, es absolutamente contradictorio. Yo entiendo que a veces las pasiones, las broncas, los odios obnubilan la mente, pero si la gente se pone a pensar en serio, se va a dar cuenta que es absolutamente incompatible un proyecto de país de esta característica con una mirada humana y cristiana. Es absolutamente incompatible, por la violencia, por la crueldad, por el humanismo, por el desprecio por los últimos, por la discriminación con los migrantes, las estigmatizaciones. Digo, es imposible, no se puede avalar desde una mirada humana y cristiana esto, aunque muchos lo han hecho, obviamente, tal vez sin pensar, sin verlo claramente, cuando uno se deja llevar por las pasiones, las broncas, nunca son buenas consejeras esas actitudes, ¿no? Digo, a veces las cosas hay que pensarlas con mucho más racionalidad, con mucho más realismo. Insisto, no veníamos de un país espectacular, pero era clarísimo que esto iba a desembocar en este desastre, ¿no? Padre, pero bueno, yo... Sí. Usted, como un estudioso de la Biblia, ¿qué nos puede decir con respecto a que en los últimos tiempos la Biblia habla de que se iba a acabar el amor? ¿Acaso esto que estamos viviendo en la sociedad, en los líderes políticos, y no es una cuestión solamente de la Argentina, sino de todo el mundo, donde el amor, la empatía, la solidaridad son valores que prácticamente hoy en la sociedad casi no se ve? Sí, hay de todo, yo creo que es verdad. A veces no tiene mucha prensa el amor, la solidaridad, la justicia que se trabaja en el día a día, y muchas veces en silencio, ¿no? En las familias, en escuelas, ustedes de los medios de comunicación. Yo creo que el mundo, y hablo también concretamente de nuestro país, tenemos reservas
humanas muy fuertes. El tema es que obviamente hay gente muy poderosa a nivel global, hay gente poderosa en cada país, que a veces lo único que piensan son en sus intereses de sector, particulares, y es cierto que se hace muy difícil a veces enfrentar esos monstruos. Pero yo creo que hay una reserva de solidaridad muy fuerte, en un momento donde es cierto, como decís vos, en un mundo que parece que se va haciendo cada vez más cruel, más violento, más expulsivo, es cierto, uno tiene esa mirada de un mundo en crisis, por eso el Papa Francisco, uno de sus últimos escritos fue Fratelli Tutti, hermanos todos, invitando a recomponer la fraternidad universal independientemente de religiones, culturas, como algo que nos une. Somos seres humanos, todos con una dignidad infinita, y eso implica aprender a mirarnos desde la solidaridad, desde el amor, desde el respeto. Bueno, son los valores que también planteamos desde nuestra fe cristiana, como lo plantean también otras religiones. Después hay deformaciones de la fe en todas las religiones también, ¿no? Con interpretaciones que nada tienen que ver con lo que se plantea en nuestro caso en Jesús. Hay desviaciones que también a veces desde lo cristiano se justifican barbaridades, como desde otras religiones se justifican barbaridades, ¿no? Que no es la esencia de la religión en sí, ¿no? Por eso el Papa Francisco insistía, bueno, cualquier religión, si es verdadera, siempre lleva a la solidaridad, al amor, a la paz, a la justicia. Bueno, creo que ese es el camino. Obviamente, si no lo seguimos, vamos a terminar mal. Obviamente, cuando vamos dejando de lado el amor, la fraternidad, y sí, se va endiosando la violencia, el odio, la explotación de unos por otros. Pero bueno, yo creo que siempre el ser humano tiene la capacidad de reaccionar ante el mal, diría San Pablo, ¿no? Venzamos al mal haciendo el bien. Claro. Bueno, creo que esa es la clave que tenemos todos por delante. Padre, gracias por su tiempo, gracias padre, por ayudarnos a sacar un poco en blanco toda esta situación. Varios televidentes felicitándonos por la entrevista, dicen que grande el Padre Barros. Sí. Gracias. No, grandes ustedes y grande toda esa cantidad de gente de corazón bueno que va haciendo esta lucha de vencer el mal, haciendo el bien, generando encuentros, solidaridad, y bueno, creo que vamos a salir por el corazón grande de nuestra gente. Gracias. Gracias, Padre, hasta luego. Hasta luego. A ustedes, un abrazo a los dos, Gracias.